Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en una historia que ha encendido las redes sociales y los foros de noticias, un verdadero torbellino de emociones y especulaciones que parece sacado de las páginas de una novela, pero que para los involucrados, es una realidad dolorosamente tangible. Estamos hablando de Melanie y Can, dos nombres que si siguen de cerca el ajetreado mundo del espectáculo y la esfera digital, ya resuenan en sus mentes. La atmósfera que rodea este asunto está cargada de una tensión casi eléctrica, y la pregunta que resuena en la mente de millones es, ¿qué está pasando realmente entre ellos? La complejidad de esta situación nos invita a un análisis profundo, y eso es exactamente lo que haremos hoy. Para aquellos que quizás hayan estado desconectados de los últimos cotilleos, o que simplemente necesiten un refresco de memoria, la situación se presenta así: Melanie ha lanzado una declaración pública que ha causado un terremoto. Ha afirmado con una convicción que busca ser inquebrantable, que está esperando un hijo de Can. Un hijo. Nada menos. Imaginen la onda expansiva que esto ha desencadenado. Cuando una noticia de esta magnitud irrumpe en el dominio público, especialmente cuando los protagonistas son figuras reconocidas, la reacción tiende a ser instantánea, visceral y, a menudo, explosiva. Y en este caso particular, la respuesta de Can ha sido precisamente eso, explosiva, pero en el sentido de una negación rotunda e inmediata. La noticia, como una bomba de tiempo que finalmente explota, saltó a la luz, y la respuesta de Can no se hizo esperar. Fue casi instantánea, sin titubeos, sin espacio para la ambigüedad o la duda. No es mi hijo o alguna frase de contundencia similar, fue lo que se escuchó de su parte. Esta dicotomía, esta polarización extrema de las versiones, es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante de seguir, y a la vez, tan dolorosa y delicada de presenciar. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Cuál es la historia completa, con todos sus matices y detalles ocultos? Estas son las preguntas cruciales que intentaremos desentrañar hoy, analizando las posibles motivaciones, los contextos y las implicaciones detrás de cada postura. Primero, centremos nuestra atención en la situación desde la perspectiva de Melanie. Cuando una mujer decide hacer una declaración pública de esta índole, anunciando un embarazo y además identificando al presunto padre, generalmente es porque existe una razón de peso, un fundamento sólido en su convicción. Podría ser que Melanie esté genuinamente convencida de la paternidad de Can. Quizás existe un historial de intimidad entre ellos, una relación que ella consideraba sólida, o al menos una que implicaba la posibilidad de consecuencias tan significativas. La decisión de hacer pública una noticia tan íntima y delicada como un embarazo, y más aún, señalar a una figura pública como el padre, no es algo que se tome a la ligera. Requiere una dosis considerable de valentía, quizás desesperación, o una combinación de ambas. ¿Podría ser que Melanie esté buscando algún tipo de reconocimiento, de asumir Can su responsabilidad? ¿O está sencillamente comunicando una verdad que ella percibe como innegable y que no puede, o no quiere ocultar más? Desde una perspectiva emocional, el embarazo es un periodo de una intensidad emocional abrumadora. Miedo, alegría desbordante, incertidumbre ante el futuro, esperanza renovada. Si Melanie realmente está embarazada y está convencida de que Can es el padre, su declaración podría ser un intento estratégico, impulsado por la necesidad de asegurar el futuro de su hijo, de obtener el apoyo que ella siente que merece, o que su futuro bebé merece. También podría ser vista como una táctica para forzar una confrontación, para obligar a Can a encarar una situación que él, quizás, preferiría ignorar o minimizar. La presión social, la presión de su propia conciencia, o incluso la influencia de su círculo cercano, podrían haberla empujado a hacer este anuncio público. La necesidad de validación, de ver sus sentimientos y su situación reconocidos, es un motor poderoso. Ahora demos paso a la otra cara de la moneda, la contundente negación de Can. Su reacción ha sido inmediata y categórica, sin dejar lugar a interpretaciones. Esto abre un abanico de posibilidades. Una de ellas es que Can esté completamente seguro hasta la médula de que el hijo no es suyo. Podría ser que su relación con Melanie haya terminado hace tiempo, de manera definitiva, o que nunca haya existido el tipo de intimidad necesaria para que este escenario sea plausible. En el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones a menudo son complejas, efímeras y, en ocasiones, marcadas por la falta de transparencia.
Si Khan posee pruebas o simplemente la certeza absoluta de que no puede ser el padre, su negación es una respuesta lógica y perfectamente comprensible. Otra posibilidad que se cierne sobre esta situación es que Khan esté adoptando una postura defensiva, casi instintiva. Quizás la negación es un mecanismo de autoprotección para salvaguardar su reputación, su imagen pública impecable, o incluso su relación actual si es que mantiene otra. En el implacable escrutinio público, una paternidad no deseada, o la mera sospecha de ella, puede ser devastadora para la carrera y la vida personal de una celebridad. Si Khan percibe que Melanie está mintiendo, o que está magnificando la situación con fines ulteriores, su reacción inmediata podría ser un intento de sofocar el problema de raíz antes de que se convierta en un incendio incontrolable. Podría ser que él interprete esta declaración como un intento de chantaje, o de manipulación con intenciones ocultas. La celeridad con la que ha reaccionado Khan también podría ser un indicativo de su sorpresa y molestia ante la declaración de Melanie. Pensemos por un momento en su situación. Que una persona anuncie públicamente que esperas un hijo suyo cuando tú no tienes ni la menor idea, o estás completamente seguro de que la paternidad no te corresponde. La sorpresa inicial, seguida de la rabia, la confusión, e incluso la indignación, podrían mezclarse en un cóctel emocional que culmine en una negación visceral y apasionada. Este tipo de encrucijadas, donde dos versiones de la verdad chocan de manera tan frontal y opuesta, suelen requerir la intervención de pruebas concluyentes para ser resueltas de manera definitiva. La prueba de ADN es, sin lugar a dudas, el método más fiable y científicamente aceptado para determinar la paternidad con una certeza casi absoluta. Es muy probable que la presión para que se lleve a cabo esta prueba sea inmensa, tanto por parte de Khan, que busca limpiar su nombre, como de Melanie, que busca validar su afirmación, e incluso del público y los seguidores de ambos, ávidos de una resolución. Si Melanie mantiene su firme convicción en la paternidad de Khan, debería estar dispuesta a someterse a una prueba de ADN para corroborar sus afirmaciones. Del mismo modo, si Khan está tan seguro de su inocencia y de su no implicación, también debería estar dispuesto a someterse a la prueba para disipar cualquier duda y proteger su reputación. Más allá de la cuestión de la paternidad en sí, esta historia presenta múltiples capas de complejidad que afectan las vidas personales de los involucrados. ¿Cómo ha impactado esta controversia en sus vidas privadas? ¿Qué repercusiones tiene para sus familias, sus círculos íntimos? Si Melanie está realmente embarazada, está atravesando un periodo de máxima vulnerabilidad física y emocional. La negación pública de Khan podría suponer una carga emocional adicional devastadora para ella. Por otro lado, si Khan está siendo falsamente acusado, su reputación, construida con esfuerzo a lo largo de años, podría verse gravemente dañada e irreparable. Las redes sociales, como bien sabemos, se han convertido en un campo de batalla donde las opiniones se lanzan sin piedad, los rumores se propagan como la pólvora y los comentarios malintencionados pueden crear un ambiente tóxico y agobiante para ambas partes. La opinión pública, una fuerza volátil y a menudo implacable, puede inclinar la balanza de forma injusta. Es fundamental recordar y mantener esta premisa en mente que hasta que no existan pruebas concluyentes y definitivas, ambas versiones de los hechos tienen, teóricamente, su propia validez. No podemos ni debemos tomar partido de manera precipitada o definitiva basándonos únicamente en lo que hemos escuchado o leído. Melanie afirma que espera un hijo de Khan, y él lo niega rotundamente. Ese es el núcleo central de la noticia, el punto de divergencia. Pero detrás de estas declaraciones aparentemente simples, se esconde un drama humano complejo cargado de emociones, posibles malentendidos, o quizás verdades ocultas. ¿Qué otros aspectos podríamos considerar para tener una visión más completa de esta intrincada situación? La historia de Melanie y Khan, independientemente de cuál sea su desenlace final, pone de manifiesto la intrínseca complejidad de las relaciones en el ajetreado y a menudo volátil mundo del entretenimiento. La línea que separa lo público de lo privado se difumina con una facilidad alarmante y cualquier error, cualquier secreto, cualquier desliz, puede ser magnificado hasta convertirse en noticia de portada. También nos recuerda la fragilidad de la reputación en la era digital y el inmenso poder que ejerce la opinión pública, capaz de construir o destruir carreras con la misma rapidez. Si esta historia tiene sus raíces en una relación pasada, podría ser que la declaración de Melanie sea un intento de cerrar un ciclo, de buscar justicia por lo sucedido, o de asegurar un futuro estable y digno para su hijo. Si por el contrario se trata de una acusación infundada, podría ser un acto desesperado por obtener atención mediática.
ática o motivado por razones menos nobles y más egoístas. Las motivaciones humanas son multifacéticas y a menudo difíciles de descifrar desde el exterior. En cualquier caso, la negación categórica de Khan no elimina la posibilidad de que Melanie esté realmente embarazada. Simplemente la niega a él como padre. Si ella está embarazada, la pregunta fundamental que queda en el aire es, ¿quién es el padre? ¿Hay alguien más involucrado en esta historia que no ha salido a la luz? ¿O es posible que ella esté pasando por un momento de confusión, o que haya una interpretación errónea de los hechos por alguna de las partes? La complejidad de las relaciones humanas, especialmente en entornos de alta presión mediática, puede generar escenarios inesperados. Este tipo de situaciones, tan cargadas de conflicto y con versiones tan contrapuestas, a menudo encuentran su resolución en los tribunales de justicia o, de manera más directa y científica, a través de pruebas médicas rigurosas. Pero antes de llegar a esos extremos, las emociones están a flor de piel, y la guerra de declaraciones públicas puede ser un espectáculo intenso y agotador. Lo que sí está claro, y es un principio fundamental, es que la verdad, tarde o temprano, acaba saliendo a la luz. Y hasta que ese momento llegue solo podemos especular, analizar los hechos disponibles, y esperar pacientemente a que la claridad disipe las sombras de la duda. La verdad, por dura que sea, siempre es el camino más directo y honesto. Espero sinceramente que esta perspectiva detallada les haya resultado interesante y esclarecedora. Es fácil dejarse arrastrar por el morbo y el sensacionalismo de estas historias, pero es crucial recordar que detrás de cada titular, de cada rumor, hay personas reales con vidas complejas, con sentimientos profundos y con experiencias que los marcan. La autenticidad de las emociones y la gravedad de las consecuencias son aspectos que no debemos pasar por alto. Para ir cerrando este tema tan candente, hemos recorrido la impactante declaración de Melanie sobre su supuesto embarazo con Khan, y la inmediata y firme negación por parte de él. Hemos explorado las posibles motivaciones que podrían estar detrás de cada una de sus acciones, sopesando las implicaciones emocionales, sociales y públicas que una situación de esta naturaleza conlleva. Hemos reflexionado sobre la importancia crucial de las pruebas concluyentes, como la de paternidad, para llegar a una verdad irrefutable. Y sobre todo hemos recordado que, más allá del drama mediático, hay seres humanos con emociones complejas que están atravesando momentos de extrema dificultad. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya gustado este análisis y que les haya parecido enriquecedor. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta intrigante historia. ¿Creen que Melanie está diciendo la verdad? ¿Por qué creen que Khan ha reaccionado con una negación tan rotunda e inmediata? Sus pensamientos, sus teorías y sus reflexiones son increíblemente valiosos para mí y para toda nuestra comunidad. Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Al darle a ese botón rojo y activar la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde continuaremos explorando temas intrigantes, analizando noticias del momento y desentrañando los misterios que rodean el mundo que nos rodea. No olviden también darle un me gusta a este vídeo si les ha parecido valioso y útil, y compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos para que más personas puedan acceder a esta información y a nuestro análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este profundo análisis. Ustedes son el motor que impulsa este canal, y su apoyo es invaluable. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y debates apasionantes. Hasta entonces, cuídense mucho, manténganse informados y nunca dejen de cuestionar.